El noreste de México, bizarro, con una historia indómita. Ahí, en los límites de Coahuila y Durango, se encuentra una de las zonas más especiales, la comarca lagunera, que a pesar de estar enclavada en una zona desértica, es una zona próspera, agrícola. Y esa capacidad agrícola se la debe al agua de dos ríos. Uno de ellos, el río Nazas, el Padre Nazas. El río Nazas no desemboca en el mar. Sus aguas, intermitentemente, inundan zonas de la región lagunera, y esa agua se aprovecha para la agricultura. Es entonces el Padre Nazas quien ha esculpido esa cultura, esa forma de la región, de la comarca lagunera. Muy cerca de donde desemboca el río Nazas, un pueblo llamado Sapiorís, la cuna del canto cardenche. Decidimos iniciar ahí una caminata de 3 días, a un lugar llamado el Cañón de Fernández, en el estado de Durango. El Cañón de Fernández, en cuyo lecho corre el agua del río Nazas. Aquí inicia nuestra expedición a uno de los lugares más mágicos de la región lagunera de Durango, al Cañón de Fernández. Esto es el río Nazas. El río Nazas antes de llegar a la región que ahora conocemos como La Laguna. Bien, estamos a orillas del río Nazas, donde inicia el Cañón de Fernández. Y lo que podemos encontrar en las orillas son estos árboles, los que más destacan, que son los llamados sabinos o ahuehuetes del género Taxodium. Aquí estamos viendo uno muy grande, un árbol longevo, un árbol que ha tenido muchos años, muchísimos años, nutrido con el sol y las aguas de esta región, especialmente con las aguas del río Nazas. Encontramos en algunas partes del cañón árboles de moras, un delicioso snack para el camino, algo que nos endulzó la vida. Ricas. Hemos caminado cerca de 10 kilómetros. Las mochilas se sienten cada vez más pesadas por el cansancio. Pero el paisaje es bastante bonito, bastante agradable. Aquí están los sabinos y el río. El río siempre a un lado nuestro. Muchas aves. Hemos visto muchos tipos de aves. Algunas acuáticas, otras terrestres. El río no deja de ser caudaloso. Y cada vez más montañas a los lados.
Durante nuestro recorrido, acampamos 2 noches junto al río. Fueron noches tranquilas. Prácticamente no pasó nadie. Solo una vez un lugareño de Sapiorís, al que saludamos y con el que platicamos un rato. Es muy recomendable llevar repelente para insectos. Sí, había mosquitos. En el segundo día de nuestro recorrido, nos encontramos con la entrada al área natural protegida, marcada con una señal de la Profepa. Estamos ya dentro del área natural protegida del Cañón de Fernández. Aquí va el camino y aquí tenemos al río. El río Nazas, el padre Nazas, rodeado de los sabinos imponentes. Hay mucha fauna, sobre todo mucha profusión de aves. Voy a tratar de enfocar a unos patos que están por allá. Allá están los patos. Felices, sin que nadie los moleste, en las aguas del río Nazas. Un lugar, por así decirlo, místico, tranquilo, silencioso, solo interrumpido por el canto de las aves. Y a los lados, las rocas imponentes. Hemos caminado aproximadamente 16 kilómetros desde Sapiorís, un pueblo aquí en la región lagunera de Durango. La mayor parte del camino transcurre muy cerca del río. Hay veces que se separa, probablemente debido a los meandros del río o algún rancho que haya. Aquí tenemos el río con un buen caudal. Muchas aves siempre. Y las enormes montañas que bordean este cañón. Y los sabinos, siempre los sabinos junto al río. Ya que sería muy pesado traer cargando todo el agua que necesitamos consumir. Con el peso de la mochila suda uno mucho. Se consumen grandes cantidades de agua. Y lo que estamos haciendo es filtrar el agua del río. O usarla para cocinar. Ya atornillé el filtro. Voy a botar aquí la salida. Y en esta botella voy a almacenar el agua ya filtrada. Entonces, lo que voy a hacer es vaciar. Por gravedad cae algo, pero al oprimir. En un punto del camino encontramos una mesa fija, como a unos 20 metros del río. Aprovechamos para preparar una deliciosa comida. Listo. Gorditas de maseca. Carne seca.
El camino no siempre transcurre bajo la sombra y junto al río. Hay partes en que se separa del río y nos encontramos entonces en la parte desértica, con un solo abrasador. En la parte arenosa del camino, la parte de arena fina, uno puede ver muchas huellas de la fauna, como es el caso de los venados. Todo llega a su fin y llegó el momento de que regresásemos a la civilización, después de haber caminado 45 kilómetros en el cañón de Fernández. Era pues tiempo de regresar, pero con el deseo ferviente de volver a ese lugar mágico, al cañón de Fernández, en cuyo fondo corre un hilo de vida, que se llama Nazas, el río Nazas, el padre Nazas.